Bueno, para quienes no nos conocen, mi nombre es María Novakoski. Presido una agrupación que se llama Mujeres Liberales Argentinas. Comenzamos hace 4 años atrás promoviendo el ideario liberal en toda la República Argentina, entrevistando políticos, referentes, personalidades de nuestra Argentina que consideramos que tenían algo para contar en plena pandemia. Y después el espectro se fue ampliando y a nuestro grupo de mujeres se fueron agregando distintos profesionales liberales de variados proyectos políticos, y hoy ese primer grupo de mujeres eh, que empujábamos las ideas liberales para poder formar un proyecto nuevo de país, se ha formado a partir de ese primer grupo un movimiento, el Movimiento Liberal Argentino, que junto con el ingeniero Alex Daciano presidimos. Esta tarde tenemos con nosotros al oficial de Marina retirado Jorge Sáenz y al general Heriberto Auel, con quienes vamos a tratar un tema delicado por lo que significó nuestra historia. Vamos a tratar el tema Malvinas 41 años después, y todas aquellas personas que han tomado parte de esta decisión y de este conflicto bélico, y lo poco que han sido reconocidos por la historia argentina, a mi parecer. Muy bienvenido, Jorge. Voy a leer un poquitito, lo voy a presentar quién es, porque seguramente haya personas jóvenes que no lo conocen. Jorge Sáenz es articulista, historiógrafo, es autor de 3 libros sobre la guerra de Malvinas, y como lo mencioné anteriormente, es un oficial de Marina retirado. Me encantaría que nos cuente cómo se generó la idea del desembarco sobre el tema Malvinas. Gracias, arquitecta. ¿Me escuchan bien? Eso es muy importante para comenzar a hablar. ¿Está todo en orden? Fantástico. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Mis saludos al señor general Auel y algunos amigos como von Bernich, como Martín Güemes Arruabarrena, que están presentes. Muchísimas gracias a todos ustedes y a aquellos que se incorporan en este momento tan especial del recuerdo de la guerra del Atlántico Sur o guerra de Malvinas. Cuando me enteré del desembarco, me encontraba convaleciente en mi domicilio de una intervención quirúrgica y tuve 2 sensaciones muy fuertes. Una de ellas, el orgullo de lo que había hecho nuestro país a través de la Armada y el Ejército, en particular la Infantería de Marina, que como infante de Marina me golpeó muy fuerte y me sentí muy emocionado y orgulloso por ese momento. Pero simultáneamente sentí una profunda angustia porque, conociendo a los ingleses por haber leído su historia, estaba totalmente convencido que esa operación iba al fracaso. Poco después de retirarme, que fue en 1985, dejé totalmente el tema, me olvidé por muchos años, nada menos que 28, hasta que, por una circunstancia muy especial, viviendo en Mar del Plata, tuve la necesidad de comunicarme, entrevistarme con el que fuera comandante de operaciones navales en ese momento, el almirante Juan José Lombardo, que vivía en Mar del Plata, que amablemente me concedió una entrevista y que durante la guerra fue el comandante del Teatro de Operaciones con sede en Comodoro Rivadavia. Fue muy generoso en su declaración y prácticamente no podía hacerle preguntas porque realmente me dio información muy interesante que quiero volcar en este momento a todos ustedes.
Me dijo que cuando era comandante de la Fuerza de Submarinos en el año 1977, fue citado por el comandante naval, su superior, el almirante Anaya, quien una vez en Puerto Belgrano le preguntó, dado que estaba haciendo un plan de desembarco en Malvinas, que debía presentar al almirante Macera, estoy hablando año 1977, y le preguntó qué opinaba con respecto a la presencia, eventual presencia de submarinos nucleares británicos. El almirante Lombardo le respondió que si un submarino estaba en la zona del archipiélago antes del desembarco, es decir, en la aproximación de la Fuerza de Tareas Anfibia, estaba por su capacidad y velocidad y características de echar a pique toda la flota. En consecuencia, la presencia de un solo submarino nuclear podía eliminar toda posibilidad de desembarcar en las islas. Y si se producía el desembarco sin la presencia, por supuesto, de los submarinos nucleares, cuando llegara el primer submarino nuclear británico a la zona del archipiélago, no entraba más un buque logístico, que fue precisamente lo que pasó en las Malvinas con graves problemas logísticos. Es decir, que la operación era apta, sí, era factible, sí, pero no era aceptable porque íbamos a la derrota por razones logísticas y en particular por el dominio del mar por parte de la flota británica y también el dominio aéreo, como así fue durante la guerra. Me comentó también que poco después habló con el almirante Anaya y le preguntó qué había pasado con el plan S. Y le dijo que el almirante Macera se lo había presentado al general Videla, que se negó terminantemente a efectuar un desembarco en Malvinas en el año 1977 por lo menos. No obstante, cuando tomó el comando de operaciones navales pasados varios años en Puerto Belgrano, exactamente el 15 de diciembre de 1981, en momentos en que se retiraba de la ceremonia que presidió el almirante Anaya, entre el almirante Lombardo entrante y el almirante Vigo saliente, que pasaba a ser el número 2 de la Armada, el almirante Anaya le manifestó que deseaba que lo acompañe en el automóvil hasta la base aeronaval Espora, donde iba a tomar su avión de regreso a Buenos Aires. Y en el camino, en un trayecto de tan solo 15 minutos, estas son palabras del almirante Lombardo, le dijo que prepare un plan para el desembarco en las Islas Malvinas. El almirante le respondió, desembarco y defensa. No, 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 solamente el desembarco. Pero señor, no, solamente el desembarco. Y tenía que hacerlo en el más absoluto secreto. Efectivamente, comenzó a trabajar, pero el día 28 de diciembre recibió un oficio secreto del almirante Vigo que le ordenaba preparar un desembarco en las Islas Malvinas, efectuar los reconocimientos de playa correspondientes, lo cual implicaba uso de submarinos y además comandos para efectuar los reconocimientos de playa, el plan de desembarco y también el plan de defensa. Como era una contraorden, tomó un avión, fue a Buenos Aires, se entrevistó con el almirante Anaya, que le ratificó solamente el plan de desembarco. Evidentemente había un enfrentamiento, podríamos decir, con el almirante Vigo, que opinaba distinto. A todo esto, finalizada la tarea y en forma manuscrita, sin intervención de nadie absolutamente, el almirante Lombardo me manifestó que fue a Buenos Aires en avión, se entrevistó con el almirante Anaya, le leyó el plan y le dijo, me parece muy bien, voy a consultar con el señor presidente, el general Galtieri en ese momento. Esto fue el 5 o el 6 de enero del año 1982, año del desembarco en Malvinas.
Espontáneamente el almirante Lombardo le dijo, ¿por qué no vamos a verlo? Por si hay alguna duda, yo puedo responder en directo. Así fueron, y cuando, después de terminar el almirante Anaya y observar que el general Galtieri escuchaba con mucha tranquilidad y como sobrador con la situación, debo manifestar que el almirante Lombardo no solamente me relató los hechos, sino lo que sentía en cada momento. Tal es así que cuando recibió la orden en el auto camino de la base aeronaval Espora, me manifestó que creía en ese momento que era un plan inútil, que más tarde iba a ir a la picadora, o bien por algún motivo la Junta Militar quería tenerlo entretenido. El hecho es que en la Casa de Gobierno leyó el almirante Anaya el plan, notó que el general Galtieri estaba como conocedor de ese plan en principio, y cuando finalizó, el almirante Lombardo tuvo una catarata de preguntas como ¿cuál va a ser la actitud de Estados Unidos? ¿Cuál va a ser la reacción de Inglaterra, de la NATO? ¿Por qué razón tenía que ser un desembarco como estaba previsto y le habían ordenado sin bajas británicas? El general Galtieri lo detuvo con la mano y le dijo, un momento, almirante, usted es un preguntón. Está todo arreglado. La Thatcher desea desprenderse de las Islas Malvinas y necesita un motivo contundente como un desembarco incruento para no vulnerar el orgullo inglés, el orgullo británico al no tener bajas en sus efectivos, porque deseaba entregar las Malvinas por la situación crítica económica que vivía durante su gobierno, y que contaba además con el apoyo de Estados Unidos, para lo cual iba a nombrar, en reemplazo del embajador de carrera Ortiz de Rosas, iba a nombrar en ese momento al almirante Luqueta, que era en ese momento el gobernador de Santa Fe. Cuando salió de la Casa de Gobierno me dijo el almirante Lombardo que no creía en absoluto en todo lo que había escuchado, y además que le parecía absurdo eso de reemplazar a un funcionario de carrera como era Ortiz de Rosas por el almirante Luqueta, que le expresaron que había sido agregado naval y por lo tanto iba a mejorar o iba a desempeñarse con mayor eficacia de militar a militar para la entrega de la soberanía, la posta de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. El día 13 salió en el diario el reemplazo del almirante, por el almirante Luqueta, el reemplazo del embajador Ortiz de Rosas, y ahí me manifestó el almirante Lombardo, que dijo, caramba, esto va en serio. Pidió permiso al almirante Anaya para transmitir el plan a sus subordinados. En la Marina se lo conoce, o se lo conocía en ese momento, al comandante de operaciones navales como el dueño de los fierros, porque sus subordinados eran la flota, la aviación naval y la infantería de marina. Se reunió con ellos y comenzaron a planificar la operación durante el mes de enero, designándose al batallón de infantería de marina número 2, que tenía experiencias muy válidas de desembarcos, incluso en el operativo UNITAS con fuerzas de Estados Unidos. Esos son los antecedentes primarios, y concluimos en que a raíz también de ejercicios que se hicieron en la Escuela de Guerra Naval, ejercicios finales, con un ejercicio que consistía en el desembarco en Malvinas, que se hizo durante 3 años no consecutivos, dio como resultado que después de las pruebas AFA, muy utilizadas en cualquier plan en la Armada, AFA significa, ¿el plan es apto? Sí. ¿Es factible? Sí, tenemos los medios. ¿Es aceptable? No. Vamos a la derrota por razones logísticas. De manera que un desembarco en Malvinas por el dominio del mar británico, como así fue, y el dominio aéreo británico, dada la distancia a la tierra y la autonomía de los aviones, no era apto, bajo ningún concepto. Pasamos aquí a un fenómeno que comenzó a producirse a partir de fines de los años 50, cuando aparecieron
en el mar argentino submarinos que aparentemente podrían pertenecer a la Unión Soviética. Varios patrones de embarcaciones de pesca de alta mar manifestaron haber visto periscopios y submarinos en superficie, cosa que llamó mucho la atención. La Armada nunca pudo capturar o acosar o distinguir, excepto algunos episodios que se produjeron a partir de la década del 60. ¿Qué hacían esos submarinos en el mar argentino? A partir del 20º Congreso del Partido Comunista en Moscú, realizado en febrero de 1956, Nikita Khrushchev, asesorado por su jefe de la Marina, el almirante Gorshkov, decidieron ampliar el área de acción de la flota soviética, que había tenido un papel en la Segunda Guerra Mundial bastante reducido, con sus submarinos nucleares, dado que había una zona de pasaje bioceánico no controlada ni por la NATO ni por la Unión Soviética, que era el pasaje de Drake, de mucho interés en el caso de que el canal de Panamá, por sabotaje o destrucción que estaba bajo control de Estados Unidos, se cerraba y pasaba a ser, en el caso de conflicto convencional no nuclear, un pasaje bioceánico Atlántico-Pacífico muy importante. Era el único pasaje de todos los pasajes bioceánicos del mundo que no estaba controlado por nadie, y era de interés durante la Guerra Fría ser controlado o por la NATO o bien a través de, como se resolvió en el 20º Congreso del Partido Comunista en Moscú, expandirse en el Océano Atlántico, sureño y Caribe por medio de acción diplomática, ayuda militar, o bien por ideología, como pasó con Guinea-Conakry, o bien por lo llamadas eufemísticamente guerras de liberación, como pasó con Cuba, cuando Castro tomó el poder en 1959 y se declaró marxista, leninista, y a partir de ese momento comenzó la intervención continental, en este caso insular, por parte de la Unión Soviética en América, promoviendo a través de Cuba movimientos subversivos, como por ejemplo en Angola, en Mozambique, que le dio capacidad para tener bases en Angola, en Mozambique, y en Sudamérica estaba el caso de Salvador Allende, que era un gobierno marxista, pero no así en la Argentina. Por eso promovieron movimientos subversivos, aún durante periodos de democracia en cuanto a su gobierno, como sabemos, Montoneros y ERP, que respondían a Cuba, a la Unión Soviética, se entrenaban en Libia o en Cuba como guerrilleros subversivos. Ese es el origen de la guerrilla en la Argentina y en Uruguay también, trabajando o actuando con falsa bandera. Todo esto terminó cuando el presidente Jimmy Carter, que estaba fracasando en su gobierno, muy preocupado por los derechos humanos, sobre todo en la Argentina, que presionó mucho al gobierno de facto, y además por los problemas que tenía realmente Margaret Thatcher en su gobierno, que estaba fracasando desde el punto de vista inflacionario, había huelgas, había faltas de trabajo, tenían inflación importante, y necesitaba el futuro presidente Donald Reagan, que pensaba estratégicamente en este caso, por el contrario de Jimmy Carter, que perdió las elecciones y por eso tomó el gobierno Reagan, necesitaba Estados Unidos mantener en el gobierno a Margaret Thatcher, dado que la oposición, los laboristas, no querían tener en su territorio proyectiles nucleares, Pershing y Tomahawk, para oponerse a la amenaza nuclear de las plataformas SS-20 de los soviéticos, que tenían distribuido en toda su frontera en los países satélites, apuntando hacia el occidente europeo. Los países de la NATO, que pertenecían a la NATO, no querían tener
por constituirse inmediatamente en blancos, lanzadores de misiles nucleares en sus respectivos países, excepto Inglaterra. Y Reagan consideró que era fundamental mantener en el poder y que gane las elecciones, asegurarse que gane las elecciones, para lo cual elaboró un plan dual. Por un lado, convencer al gobierno argentino de facto de que intervenga a favor de la NATO, a favor de, dentro de la Guerra Fría, a favor de Estados Unidos e Inglaterra. Por un lado, estableciendo una base para el control del Cabo de Hornos y el control del pasaje de submarinos soviéticos que, mientras no tenían una base, fueron abastecidos por la flota pesquera soviética y los barcos de investigación soviéticas que le daban logística y relevo de tripulaciones. Es por eso que Reagan envió, aún siendo candidato, al general Gordon Sumner, asesor de él, cuando era candidato, que al llegar a la Argentina manifestó a la prensa lo siguiente: estratégicamente el hemisferio está siendo sacrificado en el altar de los derechos humanos. Este era un mensaje para la Junta Militar tan acosada por Jimmy Carter, como que iba a cambiar la política del futuro presidente de Estados Unidos. Y también en 1980, el general Daniel Graham, también asesor de Reagan, manifestó a la prensa diciendo lo siguiente: la Argentina y el Cono Sur son de mucha importancia para la defensa del Occidente. Argentina es un gobierno amigo y el candidato republicano Reagan tratará al mundo como es y no como algunos idealistas creen que es. Efectivamente, cuando Reagan tomó el poder, se preocupó, ustedes recordarán que fue el que creó la guerra de las galaxias, es decir, utilizar satélites para derribar potenciales proyectiles nucleares soviéticos. El caso de la guerra de las galaxias, y en un libro muy interesante de un autor, Thornton, norteamericano, que hablaba sobre precisamente el gobierno de Carter, dice que Carter manifestó, cuando tomó el poder en el Pentágono, preguntó: ¿qué pasa con una guerra convencional con Rusia? No tenemos posibilidades reales de salir victoriosos. ¿Qué pasa con una guerra nuclear? Es el fin del universo, es el fin de la Tierra, del planeta Tierra. ¿Y qué ventaja tenemos entonces? Dinero. Entonces ahí surgió la costosísima guerra de las galaxias. Mientras tanto, el plan de Reagan, en coordinación con Thatcher, en ese mismo libro que mencioné recién, mencionaba que la relación entre Reagan y Thatcher fue superior y mucho más importante que la que tuvieron Roosevelt y Churchill en su momento durante la Segunda Guerra Mundial. Estaban en inteligencia. Thatcher sostenida por Reagan y Reagan sostenida por el criterio de Thatcher en relación con los misiles nucleares en territorio inglés. Y comenzó un periodo bastante extraño e inusual en la Argentina, que fue la visita de el jefe del ejército de Estados Unidos, la visita del almirante Harry Train, que era el comandante en jefe de la flota del Atlántico, que tenía también como subordinado al jefe de la flota del Atlántico Sur de Estados Unidos. Vino también el comandante del Pacífico. Vino el brigadier Ingram, que era un alto jefe de la Fuerza Aérea. El almirante Train, cuando estuvo en Buenos Aires, hizo declaraciones también y dijo así: venía como primera instancia para un plan de formalizar la organización del Tratado del Atlántico Sur, integrado por Argentina, Uruguay, Brasil y Sudáfrica. Plan que fracasó. Y ya tenía algunas intenciones por parte de Brasil, por parte de Uruguay también, pero quedó en la nada. Y también quedó en la nada con la visita del almirante Train.
De manera que la Argentina no cedía a la postura de Estados Unidos de sugerir que se pliegue a la NATO con el fin de ulterior de instalar esa base que se necesitaba en las Islas Malvinas, a las cuales nombraban como portaaviones insumergibles. Y por otro lado, a través de la visita del general Vernon Walters, que era asesor de Reagan y jefe adjunto de la CIA, que conocía a la Argentina porque estuvo y fue asesor de todos los presidentes de Estados Unidos desde Eisenhower en adelante. Vino con Eisenhower en el año 1958 durante la presidencia del doctor Frondizi y volvió, en este caso en 1981, se entrevistó con el general Galtieri, a quien le dijo que no simpatizaban con la política del general Viola, que no solamente continuó con no cumplir con el pedido de Estados Unidos de un boicot cerealero para no exportar cereales de Estados Unidos, convocado por el presidente Carter en su momento, y no solamente todos los presidentes de facto hasta Viola en ese momento se habían negado, sino que en el caso de Viola duplicó la exportación a Rusia y además estableció convenios comerciales importantes. Ustedes recordarán, por lo menos los que peinamos canas, que comenzaron a circular por nuestro país los autos rusos Lada, que fue resultado de las conversaciones comerciales con Rusia. Vernon Walters le dijo que no veían con agrado la actitud del presidente Viola, que contaba con la bendición de Estados Unidos para que el mismo general Galtieri sea presidente, desplazándolo a Viola, y que además el gobierno militar no podía dejar el poder y retirarse a su domicilio, sino que debía hacerlo ante un hecho muy importante como la recuperación de las Malvinas, dado que Margaret Thatcher deseaba desprenderse de las Malvinas por razones económicas. Esta idea creció en la mente de general Galtieri, que fue invitado ese año en 2 oportunidades a Estados Unidos. Estuvo en Estados Unidos entre el 5 y el 15 de agosto de 1981, aún siendo comandante del ejército, y visitó California con su esposa, fue invitado, visitó California acompañado nada menos que por el general Walter. Todo un privilegio ser acompañado en una visita de tipo turística, en este caso a California, nada menos que por un asesor del presidente de la Nación de Estados Unidos y además que hablaba español, porque el general Walters se caracterizaba por hablar 5 idiomas aparte del inglés, entre ellos el español. Hablaba italiano, hablaba francés, hablaba alemán, hablaba portugués. Cuando Walters se entrevistó con el general Galtieri, también lo hizo con el doctor Alfonsín, que no hizo declaraciones en ningún momento. Y también con el doctor Frondizi. El doctor Frondizi trató de entrevistarse con el general Galtieri, pero no lo logró en ese momento y tampoco con el general Viola. Y años después declaró el doctor Frondizi en el diario La Prensa del 10 de septiembre de 1989 lo siguiente. Dijo que el general Walters le expresó, y esto está en el diario, lo comprobé: necesitamos una gran base militar en el Atlántico Sur y pensamos en la Argentina, pero es poco confiable por su inestabilidad política. Entonces, lo que vamos a hacer es auspiciar que la Argentina haga un desembarco en Malvinas. Nosotros vamos a ayudar a los ingleses y ustedes van a ser derrotados. Eso fue lo que pasó. El doctor Frondizi, además de esta declaración, hizo la misma declaración en la Escuela de Graduados de la Universidad Kennedy. Yo fui 2 veces recientemente en la Universidad Kennedy para averiguar si había alguna constancia grabada y no logré hasta el momento resultados positivos. Creo que no había ningún tipo de archivo,
de las conferencias dadas en la escuela de graduados, que aparentemente también había desaparecido. De manera tal que en paralelo había dos planes. Uno, convencer al gobierno argentino que participe y autorice la instalación de una base en las Malvinas, y por otro lado provocar una guerra de corta duración. Íbamos a ser derrotados y a partir de ese momento no se hablaba más de la soberanía y se instalaba, como se instaló después de la guerra de Malvinas en el 82, la gran base en Mount Pleasant, en una de las islas Malvinas. En paralelo hubo una serie de episodios, y con esto termino. En paralelo hubo una serie de episodios bastante raros que llamaban la atención. Cuando fue la comisión naval a Francia, su comisión en este caso, que dio la casualidad que un compañero mío, el almirante Laveso, después almirante, en ese momento capitán de fragata, estaba en París para la recepción de 14 aviones Super Étendard y 12 misiles Exocet AM-39. AM significa Aire Mar 39, un modelo. Y tuvo muchas dificultades, tal es así que dentro de las dificultades había atrasos. Le retiraron 6 Exocet por un pedido urgente supuestamente de Irán. El presidente de Aeroespaciales, fabricante de los Exocet, era un general Mitterrand, hermano del presidente de Francia. Y en una oportunidad lo visitó un agente de inteligencia diciéndole que los estaban espiando por pedido del gobierno inglés del MI6, el organismo de inteligencia internacional británico. Y que tengan cuidado porque además habían alquilado frente en la avenida Clever de París, habían alquilado un departamento desde donde, por medio de un sistema láser, medían las presiones sobre los vidrios de la delegación de la Armada Argentina, medían las presiones que transformaban luego electrónicamente en español, de ahí al inglés y de ahí al MI6. Esto se lo dijo a mi compañero Laveso, el agente que estaba trabajando en esa área, por supuesto por orden del gobierno francés. Y a su vez, el embajador Chamis, en su libro, manifiesta que un agente del gobierno francés, un agente de inteligencia, se apersonó, lo visitó en la embajada para manifestarle que bajo la fachada de un comercio exterior, importación-exportación británico, se había instalado una oficina a la vuelta de la embajada argentina en París. Chamis manifiesta que le dijo, pero usted me está diciendo que nos están espiando. Entonces le manifestó, no puedo contestarle, señor embajador, porque Argentina es un país amigo, pero Inglaterra es un país aliado. Cuando el capitán Nelson Castro, de acuerdo con el contrato de adquisición de la fragata 42, la Santísima Trinidad, tuvo que ir a Portsmouth, junto con otros buques, se encontró otros comandantes de buques, dado que había varios buques extranjeros adquiridos en Inglaterra, cuyos comandantes tenían que ir a ultimar detalles de tipo electrónico, instalación y supervisión. El capitán Nelson Castro fue invitado por el almirante, jefe de la base de Portsmouth, y para su sorpresa, creyendo que iban a ir todos los comandantes de los buques que estaban allí, no, era él solo. Tuvieron una cena, relata, muy amena, muy jovial, muy desacartonada, hasta que el almirante le preguntó, 1981, ¿y cuándo van a desembarcar en Malvinas? Por otra parte, el gobierno británico suspendió la venta de buques de batalla, portaaviones y además buques de desembarco, que los mantuvo. En el año 81 modificó algunos buques mercantes
para transporte de personal, de tropas, y en esos buques mercantes instaló también quirófanos. Y en algunos buques de carga logístico instaló también plataformas para aterrizaje de los aviones Harrier con capacidad de despegue y aterrizaje vertical. El agregado de defensa de Bolivia, amigo mío en ese momento y actualmente, me pidió que no dé su nombre, en 1982 se encontró con que había algo raro en la Embajada de Chile porque en el mes de enero y febrero de 1982 viajaban durante 2 o 3 días a Londres los militares allí destacados y lo mismo pasaba en Francia con los agregados militares de Chile en París. Eso lo informó el agregado militar de ese momento en Madrid y también lo informó al agregado naval. Esta serie de datos indican que evidentemente había dos caminos para el presidente Reagan. Una era o Argentina se pliega a la NATO, de hecho, como socio, o bien tiene que entrar en la trampa de un desembarco en Malvinas, cuyo disparador fue precisamente una mala acción de Inglaterra, porque el empresario Davidoff, que tenía un contrato para desguazar en las Islas Orcadas 3 puertos pesqueros abandonados de la firma escocesa Salvesen, cuando llegaron allá los operarios para hacer el trabajo, le pidieron pasaportes, lo cual era absolutamente impropio, dado que tenían otro documento por convenio previo para presentar. Como se negaron a presentarlo y se negaron a evacuar las Islas Georgias, desde Malvinas enviaron un grupo de marines en el buque de estación, hecho que fue considerado un acto de agresión militar por el gobierno y la oportunidad para efectuar el desembarco que se concretó el 2 de abril de 1982 en forma tal cual estaba previsto, sin bajas inglesas y lamentablemente una baja, el capitán Giacchino, por parte nuestra. Ahora, lo raro de todo esto es que tan solo 3 días después zarpó de Portsmouth y de Gibraltar la flota más importante desde la Segunda Guerra Mundial, con abastecimientos, tropas de desembarco, buques de desembarco, portaaviones, hecho que no se puede preparar en 3 días después de haber como respuesta al desembarco argentino. De manera que esto estaba preparado y formaba parte de la gran celada anglo-norteamericana. Todo lo demás ya lo conocimos. La Argentina, creo, en lo personal, y conociendo muy en detalle cómo fueron las operaciones en Malvinas, fuimos derrotados, pero fuimos derrotados gloriosamente por la actuación no esperada de nuestra Fuerza Aérea, es decir, la Fuerza Aérea Argentina más la aviación naval, sorprendidos por la acción del submarino San Luis, cuyos torpedos no funcionaron, pero que lanzaron 4 torpedos que podrían haber sido hundidos buques ingleses y que nunca pudo ser atrapado, y además por la acción de personal no profesional como nuestros conscriptos que configuraban el 80% de la tropa en Malvinas y que actuaron de una manera increíblemente eficaz y valientemente, como corresponde a un argentino con orgullo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Fue muy interesante escucharte. Pido disculpas en nombre del ingeniero Alex Cesiano. Entró alguien con su número telefónico y no era él. Lo pude remover por suerte
del grupo. Aquí Bueno, está, si me permite, discúlpeme. Seguramente hay dudas, preguntas para abundar sobre este tema que puede ser muy interesante y además amplía, por supuesto. Toda pregunta es muy interesante. Le pido por favor a todos los presentes que hagan las preguntas después de la exposición del general Aue, de manera que de esta manera no le robo tiempo a él, porque yo estoy ansioso también por escucharlo. De modo que las preguntas, por favor, por lo menos para mí, que la hagan después de la exposición del general Aue. Muchísimas gracias. así va a ser. Bueno, lo voy a presentar al general Humberto Auel, es santafesino, casado con 4 hijos y 6 nietos. Solicitó en el año 1988 su retiro del ejército cuando ocupaba la jefatura de operación del Estado Mayor Conjunto. Es oficial del Estado Mayor del Ejército Argentino y del Estado Uruguayo. Es paracaidista militar, fue casco azul en el cese del fuego del Canal de Suez en el periodo 1968-1970. Además fue instructor en el Liceo Militar y en el Colegio Militar de la Nación. Actualmente es el presidente del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, expresidente de la Academia Argentina de Asuntos Nacionales e Internacionales, miembro activo del Instituto Argentino de Derecho Internacional, exdirector general del Instituto Universitario para el Estudio de la Política Internacional, entre otros tantos cargos que ha ocupado. Lo escuchamos, general. Muy buenas tardes. Tiene que abrir su micrófono, por favor. Ahí va. ¿Ahora sí? Perfecto. ¿Me escuchan? Bueno, decía entonces, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación honrosa de las mujeres liberales a un viejo soldado que se ha preocupado desde que tenía 12 años por los temas estratégicos que sufre la Argentina y que están cada vez en una situación de gravedad absoluta. Les voy a recordar 3 sentencias pronunciadas por intelectuales occidentales. Una de ellas, de un hispano romano, Séneca, contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo, decía que peor que la guerra es tener miedo a la guerra. Y hay argentinos que están demostrando, pareciera, tener miedo a la guerra. 4 siglos después, Vegesius, en Roma, decía, si quieres la paz, prevé la guerra. La Argentina ha prohibido prever la guerra, ha prohibido planificar al Estado Mayor Conjunto las verdaderas amenazas estratégicas que tiene el país, con una legislación única en el mundo, aprobada en el año 88 y en el año 91 por la Coordinadora Radical y la Cafiradora de la provincia de Buenos Aires. Esas 2 fuerzas, herederas de ambas, o simpatizantes ambas, de ELERP y Montoneros, nos legaron la inseguridad pública y la indefensión total que hoy padece el país. Y ambas carteras, las de defensa y la de seguridad pública, han estado permanentemente en manos de personas que no tienen la menor idoneidad para esos cargos. Les pido que si alguno de ustedes recuerdan que haya pasado en los últimos 40 años, o 41, como señala el título de la charla,
algún estratega o algún polemólogo por el Ministerio de Defensa o de Seguridad, pues me lo dicen, yo no los he encontrado. Médicos, escribanos, abogados, ingenieros agrónomos, exterroristas, han calificado para ser ministros de la principal preocupación permanente de los argentinos, su seguridad y la razón de ser del Estado. La primera razón de ser del Estado-Nación. La paz y la seguridad de los ciudadanos. No hace mucho tiempo, y siguiendo a las palabras de Vegesius, el fundador de la polemología, la ciencia de la guerra, en la década del 50 del siglo pasado, es decir, hace unos 70 años, nos dijo, parafraseando a Vegesius, si quieres la paz, conoce a la guerra. Muy bien, dicho esto, vamos entonces a desarrollar conceptos teóricos, haciendo pie y estribo en la brillante exposición que acabamos de escuchar, que está asentado en lo histórico y que da los fundamentos del origen de ese conflicto que deriva en guerra limitada, como lo vamos a ver. Las guerras son fenómenos sociopolíticos, no militares. Son fenómenos de orden político en donde la comunicación, el diálogo, se quiebra y se pasa a la acción violenta. La guerra es la violencia organizada. Hay dos caminos que debieran ser seguidos en nuestras universidades e institutos superiores. La Argentina no los sigue, con lo cual en su dirigencia carece de estrategas y polemólogos. Yo he seguido un curso de honores universitario, soy licenciado en Ciencias Políticas, luego en Relaciones Internacionales, a donde llegué al posgrado, al doctorado, buscando el conocimiento que debía tener un general acerca de la guerra, no de las batallas, no de los combates, no de la táctica. Eso lo teníamos. Buscaba el conocimiento de la guerra, del hecho sociopolítico. No somos conscientes, diferenciados. Y cuando analizamos la guerra con los anteojos de la táctica y nos equivocamos totalmente. Las guerras evolucionan con la civilización, que reconoce en grande tres grandes etapas: la agrícola, la industrial y la actual, la etapa de la civilización del conocimiento. Cada una de ellas ha tenido guerras absolutamente diferentes, pero hay un hecho muy importante que se dio cuando terminaba la Segunda Gran Guerra Civil Europea, conocida por nosotros como Segunda Guerra Mundial. Se lanzaron dos bombas nucleares sobre Japón. Toda una biblioteca fundada en los grandes capitanes que habían llegado a tener categoría de estrategas quedó totalmente atrasada. Aparecía un fenómeno de violencia que cambiaba el espectro del conflicto, lo ampliaba enormemente. Como viejo, lo dijo Einstein, responsable de alguna manera
de la existencia de las bombas nucleares. Vamos a volver el día que se lance la primera guerra, la primera bomba nuclear, al empleo del arco y de la flecha. Y tuvo razón. Luego del lanzamiento de las bombas nucleares, no hubo ya guerras convencionales, es decir, atadas a la Convención de Ginebra como clásicas, donde se encontraban los ejércitos orgánicos de los estados y empezaron a aparecer fenómenos totalmente primitivos. El elemento más primitivo de violencia es el terrorismo, que vuelve nuevamente a existir. Y la Argentina que estamos viviendo y somatizando, vive todos los días las consecuencias de dos guerras que peleamos en los últimos 50 años del siglo XX. Es decir, estando todos nosotros ya vivos. Somos un país en doble posguerra, pero ninguna de esas dos guerras fue asimilada. Fue descripta. Hay películas totalmente ideologizadas que tergiversan la naturaleza del problema. Recuerden ustedes que los primeros filósofos, la primera tarea que encontraron fue analizar la naturaleza de las cosas. Y si no entendemos cuál es la naturaleza de estas guerras, no las vemos. Están activas y no las vemos. Les acabo de decir que nuestros sabios legisladores dijeron que no iba a haber guerra interna en la Argentina, en un momento en donde las 66 guerras que existen en este momento, que están activas en el mundo, todas son guerras internas, no son guerras internacionales. Y nosotros por ley dijimos que estas guerras no existen. Por eso es que el espacio interno de la Argentina es una enorme zona liberada. Y por eso las Fuerzas Armadas Argentinas, desde el año 88, 91, carecen de misión a cumplir. Pueden repartir comida, pueden apoyar a la policía. Ahora proponen los políticos que vayan a reemplazar a la gendarmería a la frontera. Las Fuerzas Armadas son las únicas fuerzas que revistan en la Constitución argentina y que tienen una misión impuesta en la Constitución argentina. Así es como, empleando las Fuerzas Armadas en los sucesivos golpes de Estado posteriores al enorme éxito del mundo liberal, conservador del siglo XIX y principios del siglo XX, a partir del primer centenario, 1910, que asombró al mundo por la situación que había alcanzado un país desconocido, que estaba en el 6º lugar del mundo en Producto Bruto y que tenía mayor ingreso per cápita que la mayoría de los países europeos, venían a Buenos Aires las princesas, los primeros ministros y los intelectuales más brillantes de Europa a ver el fenómeno, a conocer ese fenómeno. Uno de ellos, español, cuando visitó la Universidad Nacional de La Plata, recientemente creada, hacía pocos años, no tenía 30 años, con un brillantísimo rector, Joaquín B. González, dijo: esta es la Salamanca de América. No tenemos una universidad como esta en España. Miren lo que es hoy el nido, a donde se condecora a Eve de Bonafini o, en su momento, al presidente Chávez.
por ser personas que merecen ser distinguidos en una universidad argentina por libertad de expresión. Hemos llegado a esa situación justamente por no entender la naturaleza de las cosas. Las guerras evolucionan con la civilización. A partir del momento en que la Segunda Guerra Mundial aparece el ordenador o computadora, que es el elemento que estamos empleando en este momento, la velocidad que toma, la aceleración que toma, la innovación científica tecnológica nos proporciona medios a un ritmo cada vez superior. Y evidentemente hay mentalidades que no tienen el ritmo de la evolución de esta civilización, la civilización del conocimiento, la tecnotrónica, la de las comunicaciones. Nos trajo una forma nueva de producir, una nueva forma de hacer la guerra. De este modo, lo que debimos de hacer, después de las tremendas y dramáticas experiencias de las dos guerras vividas hace pocos años, es reaccionar en la posguerra, que es parte de la guerra. La posguerra es parte esencial de lo que es la guerra. Porque ahí alguien obtuvo los objetivos y explota los objetivos. ¿Qué pasó en Alemania después del 45? ¿Qué pasó en Japón, víctima del lanzamiento nuclear? Reaccionaron. Alemania es el primer país de la Unión Europea, nadie lo duda. Y Japón es el primer país del Lejano Oriente, nadie lo duda. Reaccionaron. Sociedades que entendieron que debían de corregir cuestiones que la habían llevado a la guerra. El peor drama que puede vivir una sociedad. Es la razón por la cual Gastón Butul va a crear a la polemología. ¿Cómo es posible que el fenómeno que provoca el mayor número de muertes en el mundo no tenga una ciencia que permita evitarla, que permita cumplir con aquel viejo, con aquella vieja expresión de Vegecio? Si quieres la paz, prevé la guerra. Y para preverla hay que entenderla. Como lo acaba de decir el señor capitán Heinz, detalladamente, teniendo testimonios directos sobre cómo ocurrió aquí y qué ocurría allá afuera, después del gobierno Carter, muy similar al gobierno Obama y al gobierno Biden. Nos vendría muy bien conocer todo esto, porque esos gobiernos de extrema izquierda del Partido Demócrata, dependientes del capital financiero internacional y de las internacionales que han atacado a Occidente, como bien lo dijo Spengler a principios de siglo, cuando empezó a hablar de la decadencia de Occidente, si entendiéramos todo esto y si hubiésemos tenido funcionando a las instituciones. Ustedes saben que estas dos guerras que vengo citando, la guerra contra el terrorismo revolucionario y contra nuestro antiguo enemigo británico, que nos atacó antes de ser autónomos, 1806-1807. Después nos ocupó, usurpando las islas del Atlántico Sur. Pero la agresión que vino luego fue silenciosa, porque el principal país de Occidente que sigue las pautas estratégicas de Oriente es el Reino Unido. Es el país que aplicó siempre en su política exterior y en la guerra la aproximación indirecta, Sun Tzu. El pensamiento occidental es un pensamiento lineal, orientado por Clausewitz en la estrategia militar. Clausewitz y San Martín, dos estrategas brillantes que aprendieron siendo capitanes,
peleando contra las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Pero no aprendieron solamente a usar el sable, la lanza o la artillería. Aprendieron cómo era la naturaleza de la guerra que hacía Napoleón Bonaparte y derrotaba a los viejos mariscales austríacos teniendo solamente 25 años. Los dos eran ayudantes, Clausewitz de Scharnhorst y Gneisenau, y San Martín del general Castaños, el principal comandante español aliado con los ingleses en el frente de Occidente. Uno escribirá de la guerra, 8 volúmenes, 16 años escribiéndola. Pudo corregir solamente el primer tomo. Los dos sufrieron cólera en el mismo momento. Clausewitz muere, San Martín sobrevive al cólera. Cuando en su agonía, Clausewitz le llama a su esposa y le dice: no publiques mi obra de la guerra, el principal tratado de la guerra de Occidente, porque hay un error que pude corregir solamente en el primer tomo. Las guerras de la segunda especie. San Martín les llamaba acá y las aplicaba guerras de Zapa. Los dos alumnos de Napoleón. Los dos siguiendo la pauta del fuerte al fuerte, buscando la decisión por aniquilamiento. Y esa palabra es la palabra llave de todo el pensamiento napoleónico. Sun Tzu es lo inverso. Sun Tzu es el débil frente al fuerte, buscando la perturbación psicológica para golpear en el lugar inesperado, de modo tal que el fuerte caiga con su propia fuerza. El arte del boxeador es el lanzamiento de golpes directos, colocando todo el peso del cuerpo detrás del puño. El arte del judoka es encontrar el desequilibrio del que está delante, que seguramente tiene 40 o 50 kilos más que él, y una vez que logró el desequilibrio, aplicar una palanca para que el otro se reviente contra el piso con su propio peso. Ese es el arte. Y es lo que pasó en la Guerra del Atlántico Sur. La aplicación de una aproximación indirecta. Como acaba de decir el señor capitán, y yo voy a tratar de acortar camino porque creo que las preguntas van a ser más importantes que nuestro discurso. Posterior al gobierno Carter, favorable a la izquierda iberoamericana, como lo fue el gobierno de Obama y lo es el gobierno de Biden. Y si no, miren la relación que tienen con el gobierno de Cuba y cómo están tratando de salvar a los regímenes dictatoriales de algún modo. Y detrás de ellos hay novedades, porque en los tiempos de Obama o de Carter todavía no estaba con la fuerza en que actúa hoy el globalismo. No estoy hablando de globalización, estoy hablando de un movimiento internacional, el globalismo, universalismo o progresismo, que es la que impulsa a esa fuerza del dinero que lucha, como Spengler lo vio claramente a principios de siglo, con la cultura de Occidente. Y entonces llego a una conclusión primera, antes de ya entrar a explicar lo que pasó en la Guerra del Atlántico Sur. Bueno, la crisis de arrastre de la Argentina no es económico-financiera. Todos preguntan quién va a ser el próximo ministro de Economía.
La pregunta mía es distinta. Yo quiero saber quién es el próximo ministro de Cultura, Educación e Instrucción. Y cuando veo lo que pasó en estos días en el Museo Fernández Blanco, me doy cuenta que no estoy equivocado. El ataque central que tenemos, que redunda en consecuencias de pobreza, de inflación, de deuda, de ser el fenómeno inexplicable de ser un país pobre con las riquezas que Dios nos dio, está justamente en la pérdida de credibilidad que tiene la Argentina. La Argentina no irradia confianza porque tiene sus valores absolutos. Y hay gente instruida que no es culta. De algún modo siempre digo, nuestra ciudad, la ex capital federal, es la más civilizada del país, es la menos culta. Y desde esa ciudad se gobierna al país y se lo gobierna con estos criterios. Acá hay un problema a resolver antes de diciembre de este año, porque de lo contrario vamos a una situación de disolución. No es la gravedad enorme que hay en la economía que nos lleva a que un bebé de 3 meses muera en las puertas de la Casa Rosada anoche. Es mucho más grave el problema. El problema es entender dónde está el origen de todos los problemas que tenemos en el país. O recuperamos el ser argentino, recuperamos la identidad del argentino para irradiar confianza hacia adentro y hacia afuera, para creer en nosotros mismos. O de lo contrario, no salimos de la ciénaga. Aunque venga quien fuere el más brillante economista del país, del mundo, a querer reparar el problema, se va a encontrar que hay algo que impide la posibilidad de resolver la consecuencia que tiene un origen. De este modo, entonces, al llegar Reagan al poder, darle curso a la iniciativa de defensa estratégica citada por el capitán Sáenz, con el nombre que le dio la prensa, la Guerra de las Galaxias, burlándose de la iniciativa. Esa iniciativa solamente tuvo prefactibilidad, pero con la primera demostración que hizo en Alaska y con el primer satélite que cayó a través de un ataque lacérico-químico, resolvió el problema porque indujo a la implosión de la Unión Soviética. Es el primer imperio que cae sin disparar un solo disparo. Extraordinario. Primera operación de aproximación indirecta de un presidente americano. Brillante. Para ello necesitaba, mientras se desarrollaba todo el proyecto, volver a colocar los misiles de corto y mediano alcance que Carter había retirado de Europa. Les recuerdo que Europa estaba gobernada en ese momento por la Cuarta Internacional, que está presente hoy en la Argentina y que trae divisiones entre las coaliciones, halcones y palomas, y que nadie lo ve con su verdadero nombre. La socialdemocracia es Cuarta Internacional, es la interpretación marxista de Antonio Gramsci, el ataque a la cultura, no a la economía, la búsqueda de las comunicaciones para trabajar inmensamente sobre la opinión pública. Y con la opinión pública controlada,
ir a la guerra con personas ya derrotadas de antemano. De ese modo, entonces, Reagan llega a la necesidad de que se mantenga en el poder Margaret Thatcher, que tenía en ese momento solamente una aprobación del 10% de los ciudadanos. Con lo cual había que lograr un hecho político que la mantuviese en el poder. Y esa es la preparación que hizo la inteligencia británica y la inteligencia americana, tal como ha sido explicado hace un momento por el señor capitán Sáenz. Ahora, ¿qué lectura hacían los argentinos de todo esto? Que no tenían inteligencia estratégica y que tenían una grave preocupación mirándose el ombligo. Con un gobierno de facto en declinación que se caía, como bien lo dijo Gorrerán Merlo. Cuando Gorrerán Merlo es preguntado en Lima por un periodista colombiano, ¿cuál fue el mayor éxito de la guerrilla en la Argentina hasta ahora? Contestó, haber provocado el golpe del 76. Ahí estaba la explicación en 3 palabras de cómo ellos obraban en colusión, como lo están haciendo hoy. Las 2 guerras que hemos peleado en el siglo pasado, hoy están coludidas. Y el eje de esa colusión se llama Horacio Berbisky, hombre que nunca estuvo detenido ni siquiera 48 horas y que sigue perturbando el futuro de los argentinos. Con un libro reciente de Levinas que dice doble agente, y este hombre es triple agente, porque antes de serlo de Montonero y de la Fuerza Aérea, lo fue del Reino Unido. Lo explicó muy bien Carlos Manuel Acuña, hasta dando el número de los cheques que cobró en la Embajada Británica aquí en Plaza Mitre. Dicho todo esto, entonces vamos a entender que esa jugada hecha cuando se le requirió la white card a los chatarreros de Davidoff, que fueron citados recién por el capitán, y se dijo que eran ilegales, esas white card habían sido entregadas en el Foreign Office, retiradas por el propio chatarrero. Lo que había ahí era una carnada, un cebo que la Argentina mordió. Cuando el Endurance, que es el barco que colocó Malvinas con sus cañones apuntando a los civiles chatarreros, mandó el ultimátum, la Argentina colocó el Bahía Paraíso al lado, que lo superaba muchas veces en tonelaje y cañones. Y ahí empezó la escalada. Es el momento en que yo soy llamado, siendo coronel, para acompañar al general Daer en la opción Touch and Go. Yo iba como jefe de Estado Mayor posterior al desembarco de la Infantería de Marina, Operación Rosario, y nos quedábamos allí con 350 hombres para negociar, es decir, para volver a negociar después de un hecho de fuerza dentro de la posibilidad de una guerra limitada. Cuando me preparé para embarcarme e ir a buscar al general Daer, comandante de la 9ª Brigada, irnos a la isla, me llaman para decirme, no van ustedes, van 10.000 hombres. Escalamos a guerra limitada. ¿La Argentina tiene noción de lo que es una guerra limitada? No creo. Porque me he encontrado con militares que no la tienen. La guerra limitada es muy difícil, es una hija del lanzamiento nuclear.
es una negociación abierta, normalmente por buenos oficios, mientras hay una prueba de fuerza que se regula en función del avance de la negociación en curso. Cuando la negociación de Belaúnde Terry, buenos oficios, logra éxito y logra la palabra de Margaret Thatcher en que iba a hablar con Galtieri y iba a iniciar una negociación, el seguimiento y control de crisis británico le dice: señora Margaret, nosotros no buscamos una negociación, buscamos una victoria. ¿Qué ha hecho usted? Tenemos que hundir al general Belgrano. ¿Entendemos lo que es una guerra limitada? Y ahí es donde se quiebra todo tipo de negociación y vamos a la derrota. En la posguerra, la reacción de la dirigencia argentina debió ser entender la naturaleza de las cosas, entender, tener sin funcionar el Estado Mayor Conjunto. Fuimos a la guerra sin planificación. El plan, como lo acaba de expresar también el señor general, lo hizo un pequeño grupo de hombres, outsiders, fuera del lugar que el Estado tiene para planificar la guerra, que es el Estado Mayor Conjunto. Los Estados Mayores Generales son administrativos, no tienen responsabilidades estratégicas. Se dedican a reclutar, a dar de baja, a la asistencia médica, a las licencias, etcétera, a la provisión de medios, al adiestramiento. Pero el plan de guerra se lleva en el Estado Mayor Conjunto. Ninguna de las dos guerras tuvo planeamiento estratégico. Y al no tener planeamiento estratégico, no tiene inteligencia estratégica. Los planes estratégicos son planes a futuro. Como nadie tiene la bola de cristal, ese futuro se supone dentro de lo posible, lo más probable. Y se manda al aparato de inteligencia los requerimientos para comprobar si lo que se supone es lo que está ocurriendo o es otra cosa. Y eso hace que el plan sea dinámico. El plan no se hace y queda ahí encuadernado. No, es una carpeta de hojas de quita y pon, porque evoluciona la situación entre el día en que terminé de pensar esto y el día de la ejecución de la operación. Hay cambios y hasta puedo cambiar de opción, pasar de lo básico a una alternativa, porque lo que está previsto no es lo que está sucediendo. Nada de eso ocurrió. El decreto de la señora de Perón y de Luder no ingresaron al Estado Mayor Conjunto, ingresaron al Estado Mayor General, al administrativo. Nuevamente fuimos a la guerra sin plan, sin inteligencia. Grave, sí, muy grave. Porque miren, cuando hay una estratega, las cosas cambian. San Martín inició la campaña después de estar 3 meses en Saldana, en Córdoba, con el coronel Bustos al lado y con el joven secretario recién llegado, Tomás Guido, secretario de Moreno, que lo acompañaba hacia Inglaterra, cuando lo envenenan a Moreno y él vuelve. Y se entera que San Martín, ese joven general, coronel, que está ahí en Saldana, está trabajando para un plan continental. Y él va para allá. Y a partir de ese momento está permanentemente al lado de San Martín. San Martín termina su plan. La explicación que hizo teniendo como frontón a un hombre del Ejército del Norte que conocía muy bien el terreno, coronel Bustos, un hombre muy serio, un hombre universitario, un hombre intelectual. ¿Qué hace Tomás Guido? 23 años. Escribe todo lo que escuchó, lo grafica y se lo presenta a San Martín. San Martín lo aprueba y dice, bueno, mándeselo
a Pueyrredón, que venía de Tucumán, congresista por San Luis dentro de Cuyo, gobierno de San Martín, venía como director supremo, porque era el hombre que tenía que apoyar la logística de la creación de la fuerza que iba a organizar para esa misión que iba a cumplir, con una estrategia directa en Chile de aniquilamiento y una estrategia fabiana en Perú, a donde llegaba con 4.500 hombres frente a los 25.000 del virrey. Ahí tienen ustedes la idea de cómo es un comandante que piensa. Cuando Sarmiento lo llama a Roca y le dice, inicia operaciones, Revolución del 74, contra su jefe, padrino de su único hijo, y fusílelo inmediatamente. Roca no le contestó, pero lo llamó el ministro de Guerra y Marina, que era Adolfo Alsina, y le dijo, es imposible cumplir lo que dice Sarmiento. Tengo 150 hombres y el general Redondo, que es mi comandante, mitrista, y en pleno golpe de Estado contra Avellaneda, que era el presidente electo, le dijo, ¿cómo voy a hacer para esto? Entonces inició un plan, planificó lo que iba a hacer. Lo mismo hizo cuando tuvo que cumplir con el gobierno de Avellaneda, después de la batalla de Santa Rosa, que algún día la podemos tratar porque es una batalla central. Lo llama Avellaneda y dice, inicie las operaciones contra el Malón, no contra el indio, contra el Malón. Y él le dice, primero la ley. Después de la ley, donde está la voluntad política del Estado de lo que quieren hacer, la base jurídica para emplear fuerza en el marco interno y el presupuesto. Y después fue a preparar durante un año la tropa. Habían intentado 4 veces liquidar el Malón, desde el virrey Liniers, el general Martín Rodríguez, el general Rosas y el general Mitre. Todos fracasaron. Él en 8 meses liquidó el problema. Ahora lo quieren bajar de los monumentos. Era un brillante estratega. Los 2 estrategas que tiene el ejército argentino. Y Roca, el único general invicto, que siempre ascendió en combate. Asciende sobre el terreno de Santa Rosa por telegrama. Esos hombres son los que necesitamos hoy. Malvinas fue una guerra necesaria para Estados Unidos y también para el Reino Unido. Termina la guerra y entran en colusión con la extrema izquierda. Y el doctor Nino nos trae desde la Universidad de Oxford el decreto 158 que viene a destruir las Fuerzas Armadas Argentinas y el sistema judicial penal federal. Y nosotros ignoramos que lo hemos hecho nosotros. Ahí tienen otra magnífica operación de aproximación indirecta. Lo indujeron y el propio gobierno lo realiza. Todavía está funcionando el Nuremberg argentino. El Nuremberg de la Segunda Guerra Mundial duró 8 meses y sentenció 10 ahorcamientos. El Nuremberg argentino lleva 40 años. 40 años. Y está en pleno funcionamiento, destruyendo la jurisprudencia penal federal y destruyendo las Fuerzas Armadas. En lo que es central, como lo bien lo decía Napoleón, un ejército no vale por el número de bayonetas, vale por el corazón de cada soldado.
Hoy, si ustedes le dan van a ver que un político da orden para emplear fuerza en el marco interno, el subteniente, teniente coronel o general le va a decir, señor, primero, deme la orden por escrito y cumpliendo las normas de la guerra en el siglo XXI. ¿Con qué base jurídica voy? Porque yo tengo como sostén del mando hoy el Código Penal Ordinario. Me sacaron el fuero militar. La base, el Código de Justicia Militar, la base del mando militar. Entonces yo no voy a matar o morir en la guerra. Soy un asesino que mata al que es enemigo, pero por matarlo soy asesino y el juez civil del Tribunal Oral Federal Penal me va a aplicar el Código Penal Ordinario. Eso es lo que se ha hecho en la posguerra en la Argentina. Yo tengo cumplido mi tiempo, tal como lo hemos coordinado con el señor capitán. Quiero reservar un tiempo para las preguntas y respuestas. Yo lo que quise hacer fundamentalmente, María, es explotar lo que hizo en su descripción interna el señor capitán. ¿Y qué ocurrió? Daría para todo un curso hablar de la otra guerra, mucho más peligrosa en estos días que esta otra. Pero tengan en cuenta que en este momento los pseudo-araucanos que operan en el sur están políticamente manejados y conducidos desde las Islas Británicas. No se olviden de este detalle, de que el oro de Santa Cruz va a Londres y que pretenden manejarlo ellos, de que la valoración del Atlántico Sur hoy es superior a la hace muy poco tiempo y China lo sabe y se está posicionando en ese espacio y que la Antártida es un espacio que está quedando sin hielo y que va a ser explotada cuando se agote lo que está establecido en el Tratado Antártico. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a usted por María, estamos dispuestos. Sí, muchísimas gracias a usted por habernos compartido parte de esta historia, sus experiencias. Quiero acercarle una pregunta que el señor Gustavo Adolfo Alsina, que se encuentra con prisión perpetua desde el año 2019, me hizo hacerle llegar esta pregunta a usted. ¿Cuál es la razón por la cual, habiéndose producido dos importantísimos enfrentamientos armados en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX, uno se honra y el otro no? Bueno, necesariamente para poder llevar adelante los juicios que se están en el Nuremberg argentino, hay que negar la guerra. Porque si hemos ido a una guerra contrarrevolucionaria y contraterrorista, les digo, esas guerras hoy tienen doctrina. Son guerras asimétricas y guerras que tienen en este momento, en el caso de Ucrania-Rusia, un ejemplo clarísimo. Son guerras híbridas. Nosotros fuimos a pelear sin saber ni que eran asimétricas ni híbridas. Fuimos con lo opuesto y que en la organización que había. Es decir, fuimos a matar un mosquito con una masa. La respuesta para mi querido ex cadete Alsina, que lo conozco hace 60 años, es que esa guerra no puede ser considerada como tal. No hay un solo fiscal ni un solo juez. En los tribunales federales los he recorrido a todos como testigo de concepto, que acepten de que hubo una guerra. Le dicen que hubo un genocidio, cuando se le explica de que no fue genocidio, a no ser que cambie el contenido de la palabra, dice, para usted no lo es, para nosotros sí. Y ahí se terminó. Cuando le decimos que no se puede aplicar el Tratado de Roma, porque el Tratado de Roma no es culpa al agresor, bueno, la Corte, con el presidente anterior,
reformuló lo que dice el Tratado de Roma. Para la Argentina solamente pueden cometer crímenes de lesa humanidad los hombres de uniforme y los dependientes del Estado. A pesar de que queda demostrado que el agresor era agresor de Estado también. Es decir, todas estas cosas son las que explican la situación de hombres que están pasando momentos muy graves. Los Alsinas son 2.700 y la sociedad argentina los ignora. Están pagando el precio de habernos defendido y no ser todavía un país comunista. Pero tengamos en cuenta que aquí puede existir, antes de fin de año, un hecho similar al que ocurrió en Chile con la insurgencia que liquidó a la constitución anterior y ahora están peleando a ver qué hacen con la constitución que obtuvieron con el comunismo en el poder. Eso es lo que ocurrió por no entender a estos fenómenos. El señor Piñera no lo entendió. General, si le parece bien, voy a abrir el espacio para las preguntas de nuestra audiencia. Ya nos hemos pasado un poquito del horario prefijado, pero me gustaría por lo menos cerrar con 2 preguntas. A la audiencia que nos ha seguido en esta hora y media, si desean levantar la mano y abrir sus micrófonos, son muy bienvenidos. No sé si se me escucha. Perfecto, Alex. Muy buenas Bueno, primero tardes. quiero pedir disculpas. Alguien en la nueva guerra también están pasando este tipo de cosas. No es que tomaron tomaron mi identidad. Bueno. La pregunta es la siguiente. Hablando con mi general pacífico Luis Britos, me comentó, él me hizo saber que su compañero en West Point, el general Norman Schwarzkopf, le había avisado, le había advertido a él que Estados Unidos estaba posicionándose a favor de Gran Bretaña y que los satélites estaban direccionados a tal efecto. ¿Cómo es que, cómo se jugó el juego de comunicaciones interna que, que de pronto un general de 4 estrellas no transmite una información que era terminal, vale decir, no podíamos nosotros estar peleando contra la NATO y no se ordenó la retirada? ¿La pregunta va dirigida al señor capitán o a mí? ¿Perdón? ¿A quién le dirige la pregunta? Se la dirijo al capitán o a usted, mi general. Estoy buscando nombres directamente del ejército, así que si usted quiere utilizarlos, lo mismo. O sea, vale decir, hubo la información por parte del general Pacífico Luis Britos, que se la transmitió a su superior, el general Vaquero, en cuanto al hecho de que Norman Schwarzkopf, su compañero en West Point, le estaba indicando que los Estados Unidos ya habían posicionado los satélites a favor de Gran Bretaña. Bueno, no sé si capitán quiere responder. Señor, estoy atento, pero Estados Unidos hizo mucho más que posicionar los satélites, por supuesto. Le voy a contar una anécdota. Cuando me fue comunicado que no iba como jefe de Estado Mayor del Touch and Go, lo fui a ver el general Vaquero. Digo, usted lo acaba de citar. Le dije, yo era profesor de estrategia hacía 7 años,
y había escrito 2 libros sobre ese tema. Mi general, no podemos enfrentar la NATO improvisando una guerra porque no hay guerra que se improvise. Las guerras no se pueden improvisar. Tenga en cuenta que en este momento la necesidad de retener a Thatcher es de Estados Unidos. Bueno, me dijo lo siguiente, para abreviar. Si yo voy y digo esto acá en el Estado Mayor, me pasan a retiro en el día de hoy por traidor y cobarde. Esa sería la explicación. Seguramente el general Brito hizo llegar la información y pasó exactamente lo mismo que me pasó a mí cuando fui a hacer una larga exposición de las razones por las cuales había que mantener abierta la negociación y no ir a una prueba de fuerza. Voy a hacerle llegar, general. Muchas gracias, mi general, por su penosa respuesta, si tan sincera. Gracias. Gracias Alex, voy a hacerle llegar al general la pregunta del señor Claudio Bustamante. Dice, sobre el conflicto de Malvinas, me gustaría saber si es verdad que los franceses facilitaron códigos de lanzamiento de los misiles AM-39 Exocet en contra de los deseos de Inglaterra. Jorge, sí. Con permiso, mi general. En una conversación informal, después de la guerra, y cuando regresó mi compañero Laveso de París, me comentó lo siguiente. En primer lugar, los misiles Exocet tienen un cerebro electrónico y para acceder a ese cerebro electrónico es necesario un código. Un código que es secreto, por supuesto. Y cuando entregaron los 5 Exocet, no entregaron los códigos, sí los misiles, de manera que no podían, primero, trabajar con el misil en sí mismo, para conocerlo, por supuesto, su empleo táctico, y mucho menos compatibilizarlo con el avión Superetendard, que tenía su propia computadora a bordo para poder conducir y lanzar al misil AM-39. Pero pasó un hecho que corroboré con el capitán de navío Colombo, comandante de la escuadrilla de Superetendard, hace relativamente poco. El capitán Laveso me comentó que una tarde, ya cuando estaban embarcados los Superetendard en el puerto, lo mismo que los misiles, defraudados por no tener los códigos, se presentó, estando él solo en la oficina, un señor mayor que estaba solo y manifestó que venía a conversar con él porque había sido despedido de la fábrica Aeroespaciales, estaba resentido con la firma y que en consecuencia le entregaba las claves de los misiles Exocet. El capitán Laveso, con gran sorpresa, se enteró, porque los conocía por lo menos el formato, que eran efectivamente las claves de los 5 misiles que había entregado la fábrica Aeroespaciales a la Comisión Naval. Y yo pregunté más detalles sobre ese hombre, no me lo quiso decir. Lo mismo me corroboró el capitán Colombo, que ignoraba quién era específicamente esa persona, pero en lo personal llegó a la conclusión que era un actor francés desconocido que se hizo o asumió ese rol de resentido porque lo que quería realmente la fábrica y de alguna manera el gobierno francés, en forma disimulada, entregar las claves para que funcionen en un conflicto esos misiles que en ese momento costaban 200.000 cada uno, produciendo pérdidas multimillonarias mucho más elevadas con el hundimiento de un buque, por ejemplo, y necesitaban saber si funcionaba o no, dado que Francia sabía el del
potencial conflicto de Malvinas con Inglaterra. De manera que, de esa manera tan extraña, recibió el capitán Laveso las claves y luego el problema era cómo hacían llegar a la Argentina, porque en el mundo del espionaje el asesinato es muy común y además la no llegada de ciertos documentos. No podía ser de la embajada, no podía ser de la misma misión naval. Entonces alguien dijo que existía en ese momento un ex piloto naval, Walter Oppen, persona que posteriormente fue de mi amistad, retirado de la Armada, que era comandante de Jumbo, que hacía la línea en Aerolíneas Argentinas, Buenos Aires, París, Buenos Aires. Fue un encuentro en uno de los hoteles en que se alojaba, le entregaron las claves a él, que llevó a la Argentina y directamente en el bus que recogía a los tripulantes en Ezeiza de esa aeronave, directamente fueron al edificio Libertad, previa cita de una persona, levantó el portafolio con las claves y a partir de ese momento los ingenieros argentinos pudieron compatibilizar con el resultado conocido el misil con el avión. Walter Oppen, años después, cuando nos hicimos amigos, me comentó que él había sido el que trajo o llevó o trajo de París las famosas claves que supuestamente no iban a ser entregadas ante el gobierno inglés y que por esa estratagema, que reitero, para mí fue un actor simplemente, no un empleado resentido, entregó las claves de los sexos. Eso es todo. Muchísimas gracias, Jorge. Hago la última pregunta antes de cerrar esta disertación de hoy. El señor Adrián Miguel agradece desde ya la invitación y la exposición realizada y pregunta si se investigó por qué no explotaron los torpedos del submarino San Luis. Sí. Avanti. Este es un tema más que interesante. Cuando tuve la entrevista con el almirante Lombardo, prácticamente lo acosé en cuanto a los torpedos SST-4 que no funcionaron, andaban mal, etc. Porque en los puntos de estación que estuvo el submarino San Luis, en 2 puntos de estación tuvo 2 blancos que en teoría eran blancos 100%, es decir, le iban a dar, eran 2 hundimientos que podrían haber hecho 2 buques de batalla ingleses, y en otro punto de estación, en la entrada de San Carlos, del estrecho San Carlos, también. Pero cuando lanzaron los torpedos dio la señal de cable cortado, porque funcionaban con cable, es decir, eran infalibles, por decirlo de alguna manera. Pero no funcionaron. En una reunión que tuvimos en el Centro Naval con la promoción, un compañero mío, Jorge Bernardo, ingeniero en armas, que intervino en este asunto cuando llegó el submarino San Luis a Puerto Belgrano, comprobaron que el contacto eléctrico con el torpedo, que era trifásico RST, estaba mal instalado. En consecuencia, el torpedo no funcionó. En ese momento le dije, pero ¿cómo? ¿Me estás hablando de sabotaje? No, 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 no. Estoy hablando de hechos. Estoy hablando de hechos. Hablé con el capitán fulano, que fue el que hizo la inspección, yo era el jefe de él. Hablé con este capitán y no solamente se vino a explicarme detalladamente, que es muy interesante, ahora vamos a ver, sino que además me trajo un escrito y luego me permitió que lo grabe en su declaración. Yo lo conocía, éramos contemporáneos en la Escuela Naval, de manera que entramos en un campo de confianza mutuo que permitió que me explique cómo fue la cosa. En el año 81, exactamente en octubre de 1981, se hizo una recorrida completa. Qué casualidad, en el año 81. Se hizo una recorrida completa del submarino San Luis, sobre todo en la parte electrónica. Los submarinos tienen que tener aire acondicionado permanente, 24 horas, porque cuando entra la tripulación en un lugar no ventilado, se genera un volumen importante de vapor de agua. Y ese vapor de agua ataca los elementos electrónicos. De manera que cuando hicieron la
la recorrida en el submarino San Luis, encontraron que la central de tiro de origen holandés estaba con Verdín y no funcionaba bien. ¿Por qué Verdín? Porque en la época en que el presupuesto de las Fuerzas Armadas comenzó a ser crónico a partir del gobierno del doctor Alfonsín, las bases, los cuarteles, no podían pagar la luz y por eso estaban oscurecidos, estaban solamente lo elemental. Y el jefe de la base naval Mar del Plata dijo que no podía entregar la energía permanente para los submarinos porque no podía pagar la luz. Y a partir de ese momento no se dio aire acondicionado y comenzaron los problemas electrónicos a bordo, producidos por la respiración de los tripulantes mientras desempeñaban sus tareas. Algo que es técnicamente, estratégicamente, un verdadero disparate, porque el submarino es un arma estratégica que requiere sus cuidados. Con respecto al torpedo, lo que pasó fue lo siguiente. En esa recorrida armaron todo el sistema eléctrico. El torpedo recibe señales en trifásica y esa señal le dice al torpedo: vos estás en este momento listo a ser lanzado. El torpedo entonces, en una especie de fantasía de inteligencia artificial, dice: yo estoy acá, este es mi buque, allá está el blanco. Está en contacto. Le pasaron las coordenadas del blanco y es lanzado. A partir de ese momento identifica dónde está su buque, dónde está él y dónde está el blanco. Y se dirige filo guiado al blanco. Pero al tener mal la conexión, el torpedo estaba totalmente desorientado, era lanzado y a los pocos metros de ser lanzado avisaba una señal genérica que decía cable cortado. Es decir, el lanzamiento fracasó. Resulta que cuando hicieron la recorrida y consultaron a Alemania, a la firma AEG que fabricó los torpedos, encontraron que en el manual alemán, y no por mala intención, la conexión trifásica estaba mal dibujada y se hizo la recorrida en base a ese manual. Por lo tanto, como no se lanzó después un torpedo real, nunca se enteraron que no funcionaba hasta el momento de la guerra, lo cual es otro disparate que tiene que ver con los presupuestos y la falta de lanzamientos de prácticos de los torpedos, porque son caros. Yo recuerdo que cuando fui segundo comandante de la compañía antitanque, teníamos misiles Bantam antitanques y nunca lanzamos uno en todo un año, salvo en simulación, porque ese misil equivalía en ese momento a un Fiat 600 0 kilómetros. Y así no se hace la guerra. Cuando con este otro ingeniero me comuniqué, para mí fue una enorme sorpresa, dado que eso se mantuvo en secreto, porque es un verdadero papelón el hecho de no haber comprobado el funcionamiento adecuado del torpedo antes de ir a la guerra y ponerse en estación, como le pasó al San Luis. El capitán, mi interlocutor, viajó en octubre del año 82 a Perú, porque los peruanos tenían en ese momento el mismo submarino y los mismos torpedos. Por supuesto, la conversación fue en la falla del manual y los peruanos dijeron: ah, sí, estaba equivocado, pero eso ya lo reparamos, lanzamos torpedos que todos funcionaron. Parece mentira, una falla de tipo visual, gráfica, en un manual alemán impidió el hundimiento de 4 destructores enemigos durante la guerra por algo tan simple como equivocarse debido al manual en la instalación del sistema trifásico RST. Por eso fallaron. Muchísimas gracias. Quiero agradecer en principio a nuestra audiencia por habernos acompañado en el día de hoy. Un viernes a esta hora. Muchísimas gracias por seguirnos y en especial tanto al general Auel y el oficial de Marina Jorge Sainz por su brillante exposición. Quiero agradecerles nuevamente por haber compartido con nosotros
sus experiencias, por haber compartido con nosotros parte de la historia que quienes no éramos adultos en esa parte de la historia argentina, que estábamos apenas en la primaria, nos hemos perdido parte de todos estos detalles que obviamente desconocemos y que es importante que la población civil lo conozca. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Heriberto, fue un placer conocerlos y escucharlos. Para el resto de nuestros seguidores les cuento que la semana que viene va a estar con nosotros el ingeniero Aníbal Colombo, va a estar hablando sobre represas de llanura en La Pampa, Argentina, con su proyecto Cero Agua Dulce. Muchísimas gracias nuevamente, les mando un beso, fue un gusto tenerlos.